Listo, este es el problema 1 de la sección 3.4 y nos estamos preguntando qué pasa con estos supuestos de proporcionalidad, aditividad, divisibilidad y certidumbre. Si hay una forma como lógica o fácil de verificar su cumplimiento. Vamos primero con proporcionalidad. Entonces miren esto. Si yo proceso una tonelada del desecho de la fábrica 1, voy a reducir la cantidad de contaminante 1 en 0.10 toneladas. ¿Sí? Eso está allí en el texto del problema. ¿Estamos en el mismo tema hasta ahora? ¿Sí? ¿Bien? Bueno. ¿Y qué pasa si yo proceso 2 toneladas de residuo de la fábrica 1? ¿Cuánto contaminante 1 limpio? Y si yo proceso 10 toneladas, ¿cuánto contaminante 1 reduzco? 1, ¿cierto? 0.10 por 0.1 por 10. Ahí me da 1. Entonces la proporcionalidad sí se conserva. ¿Sí lo ves? A eso se refiere. ¿A qué? La proporcionalidad se refiere a que cuando yo hago algo y luego hago una cantidad mayor de lo mismo, el efecto sea linealmente proporcional. ¿Ya? Entonces, si yo hago 10 unidades de algo y el efecto de eso es ganarme 10 pesos, al hacer 100 unidades me debo ganar 100 pesos. ¿Ya? En este caso, si yo reduzco proceso una tonelada del desecho de esa fábrica, reduzco 0.10 del contaminante 1. Si yo reduzco 10 toneladas, entonces reduciría 0.10 por 10, o sea, 1 tonelada. Entonces se conserva. Para la función objetivo también se conserva, porque fíjate que si yo proceso 1 tonelada de ese desperdicio de fábrica 1, me va a costar $15, está aquí arriba. Si yo proceso 10 toneladas me costará 150. Y si proceso 1000 toneladas me costará 15.000. Entonces, esa proporcionalidad también se conserva en la función objetivo. ¿Listo? Veamos aditividad. ¿Cuánto es el costo total de este problema? Entonces sería 15 por x1, véalo aquí, más 10 por x2, más 20 por x3. La aditividad se refiere a que el total del costo se construye con aportes aditivos de los distintos componentes del costo. Si el problema tuviera ingresos y costos, fíjate que yo sumo ingresos y resto costos, pero la resta se considera parte de la aditividad. ¿Sí? O sea que es un aporte que se hace sumando y restando aportes individuales. Entonces, aquí, por ejemplo, la variable x1 aporta 15 al costo. La variable x2 aporta 10 al costo por unidad de x2. Y la variable 3 aporta 20 al costo por cada unidad de x3 que yo haga. Entonces, la suma de esos 3 aportes de costo me hace la función objetivo. ¿Sí? Fíjate también cómo se cumple la cantidad de contaminante mínimo que yo debo retirar. Con el contaminante 1, ¿cierto? El requisito de contaminante 1 que dice que debo retirar al menos 30 toneladas, ¿cierto? Retiras, aquí estoy. Debo retirar al menos 30 toneladas de contaminante 1. ¿Sí lo ves? Yo logro cumplir con ese mínimo que me dicen procesando un poquito de desecho de fábrica 1, más procesando desecho de fábrica 2, más procesando desecho de fábrica 3. La cantidad total de contaminante 1 que yo retiro es la suma de los contaminantes que retiro por procesar fábrica 1, procesar fábrica 2 y procesar fábrica 3. Entonces también es una construcción aditiva. ¿Sí lo ves? La propiedad aditiva se conserva o se cumple. Divisibilidad. Esta en muchos casos no va a ser observable en el mero planteamiento del problema. En muchos casos la podremos observar es al obtener la solución. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere decir? Que aquí, por ejemplo, es perfectamente posible que obtengamos un valor de toneladas procesadas que sean números fraccionarios. Esa es la divisibilidad. La divisibilidad es que en la programación lineal pura, básica, como la que estamos usando hasta ahora, las variables son continuas. Es decir, que pueden tomar valores enteros o fraccionarios o cualquier cosa. Excepto que las hemos limitado a que sean no negativas. ¿Listo? Pero esa es la divisibilidad. O sea que
Si yo resuelvo el problema en Solver o en Simplex o en Ample o hasta en solución gráfica, no sirve solución gráfica, ¿cierto? Tiene 3 variables. Entonces, lo resuelvo en una de las otras formas de software y me dice que X1 es 7.5. Es una respuesta válida. 7.5 toneladas de residuo de la planta 1 es lo que voy a procesar. X2 me da 8.429. Ya está, eso es lo que le da. ¿Sí? Y X3, un fraccionario, listo. O sea que la divisibilidad en este caso se cumple porque las variables podrían dar valores no enteros y a mí todavía eso es una solución válida, útil del problema y la técnica matemática también lo permite. ¿Listo? Y última, el supuesto de la certeza o la certidumbre, que ese es este que está aquí, el certainty. Fíjate que en los datos del problema que me dan y también inclusive los datos que sirven para hacer restricciones y los que sirven para hacer función objetivo, me dan en todos los casos datos conocidos, precisos y que no tienen variabilidad ni que están gobernados por distribuciones de probabilidad. Entonces a mí no me dicen la cantidad de contaminante 1 que usted va a remover por cada tonelada que procese de X1 será 0.1 con una distribución normal y desviación estándar de tanto. Me dan un dato exacto, ¿ya? Entonces la certeza se refiere a eso, a que esta técnica que estamos usando no maneja los datos de entrada como si fueran variables con distribución de probabilidad o como si fueran datos que tuvieran alguna duda o alguna cosa que yo no conozco. Los manejan suponiendo que es un valor único, fijo y conocido, que no va a cambiar durante el problema. A eso se refiere el supuesto de la certeza, ¿sí? Entonces, en este problema también se cumple porque no hay ningún dato que nos den con variabilidad, sino que todos nos dan con un número exacto, nos dan un valor exacto para cada uno. Entonces, eso es. Me parece, es mi opinión, que los 4 supuestos de la programación lineal son razonables para este problema y se cumplen.